cada jueves en la tarde vamos a saludar y hablar con nuestro psicólogo de cabecera, solo que hoy le tenemos en Granada. Es Ángel Peralbo, psicólogo del Centro Álava Reyes. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Hace una hora me parece que has intervenido en el Congreso Internacional de Psicología Clínica. ¿Qué temas os preocupan? ¿De qué habéis estado hablando? Pues fijaos, hemos estado y vamos a estar 4 días hablando, por un lado, de los temas de siempre, porque de los temas de siempre hay que hablar porque siguen igual de prevalentes en algunos casos. Los famosos temas que nos preocupan a todos, ¿no? Depresión, ansiedad, problemáticas específicas que han aumentado en los últimos años ligadas a los TCA, trastornos de conducta alimentaria, adicciones. Cuando digo los de siempre me refiero a los clásicos, a los que cualquier persona que tenga a su alrededor una persona con trastornos mentales va a identificar muy bien. Pero además, por añadidura, estamos abordando problemáticas que en los últimos tiempos han pasado de ser quizá malos usos, pues a problemas como las redes sociales, que se están catalogando como los videojuegos, que se están llegando a catalogar como auténticas adicciones, ¿no? Con lo cual vamos incorporando efectivamente nuevas problemáticas. ¿Problemas o patologías? ¿Cómo los calificamos? Pues ese es el dilema en el que llevamos algún tiempo y la OMS ya está calificando como patologías algunas cuestiones. Aquí siempre tenemos reticencias. Para mí lo más importante es que, como siempre decimos, una buena evaluación es la que va a discriminar entre un uso abusivo, entre un mal control externo y, por supuesto, control interno a una adicción, ¿no? Hay elementos diferenciadores. El gran problema que tenemos, y por eso nos reunimos, ¿no? Para debatir, para evaluar y para buscar estrategias también que nos permitan diferenciar, porque hay ambas cosas, ¿eh? Se está produciendo, cuando digo que ambas cosas, quiero decir que ya llevamos muchos años con un mal uso de muchas de estas cuestiones y ahora es cuando estamos viendo que algunos adolescentes jóvenes están auténticamente enganchados. Ya, o sea, que estáis hablando también de adolescentes conflictivos. En concreto, mi ponencia, mi sesión práctica de hora y media con intervención, sí, ha sido precisamente de eso, porque desgraciadamente es algo que, bueno, en los últimos años también ha aumentado una barbaridad y esto en todos los centros, ¿eh? Es decir, esto es una cuestión de la sociedad, ¿no? Lo vemos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, esto de adolescentes conflictivos, así dicho de esta manera, parece algo muy amplio. ¿Qué tal si vamos a escuchar un fragmento? Es de un programa de adolescentes de la televisión vasca. Yo creo que es interesante escucharlo hasta el final porque nos da algunas pistas de lo que piensan. Yo daré un consejo a los padres que sus hijos estén en nuestra situación, más o menos, ¿sabes? Que no puedes decirle a tu hijo nada de broncas ni cosas así, porque es que hay que evitar todo eso, porque nosotros, los jóvenes, porque nos llevemos una bronca, no vamos a parar, digamos, de hacer lo que queremos o nuestra vida, digamos, ¿sabes? Que te echen de casa no es que digas, he reflexionado, me va a portar bien y voy a ir a casa, sino... Porque son chicos, por cierto, que los han echado de casa, o bueno, no sé si temporalmente o lo típico que un padre se enfada y ya no puede más y dice, fuera, te echo de casa, ¿no? Pero esto es lo que dicen al respecto. Sí. Bueno, de hecho, los padres cuando llegan a esta situación lo hacen con una sensación de fracaso tremenda. Es decir, que ya han acumulado seguramente años de disputas, de conflictos, de una muy mala gestión por todas las partes, ¿no? Yo diría que está diciendo algo importante, ¿no? Y es, si no trabajamos con los padres, si no les enseñamos realmente a manejar, porque al final nos está diciendo algo, ¿no? Este adolescente seguramente ha tenido momentos muy turbios, ¿no? En los que pues habrá agredido, habrá sido de una u otra forma violento, pero habrá recibido también durante mucho tiempo un control externo que seguramente ha estado también mal acostumbrado por las amenazas, eso es lo que nos encontramos. Muchas veces, es más, llegamos a este punto no tanto por una psicopatología y un trastorno, sino por algo que llevamos muchos años haciendo mal, ¿no? Bueno, Ángel, y esto, cuidado, no es para echar culpas, sino para entender dónde están las claves de la mejora, ¿no? Pero como se trata de hacerlo bien, lo primero es intentar comprender. La adolescencia, por definición, es conflictividad, es decir, el vínculo pacífico que tenía el niño con los padres desaparece y se afirma el yo en una relación de negación, probablemente, de provocación incluso, hacia la autoridad paterna, hacia la autoridad materna. ¿Dónde está la frontera? O sea, ¿cuándo el conflicto es preocupante? Es decir, ¿cuándo los padres tienen que empezar a preocuparse?
Yo entiendo que a los padres no les vamos a enseñar a ser profesionales. Lo que hay que enseñarles es que hay ciertos cambios que son normales en la preadolescencia y que incluso estamos asistiendo a una precocidad, ¿no?, en ciertas conductas, y lo que hay que darles son claves para el manejo, porque al final realmente si minimizamos ciertas conductas que pueden ser, no digo yo adolescentes, típicamente adolescentes, y no les damos recursos, nos estamos orientando al problema. Por mucho que lo etiquetemos, lo que tenemos que hacer es decirles cómo manejar, aunque sean conductas que empiezan de manera nimia. No profesionalizarlo, pero sí darles estrategias para, bueno, a lo mejor hay que cambiar el estilo educativo, porque tu hijo ya no puedes dedicarte a él como cuando tiene 5 años. No sé si podemos ser más concretos. No lo Seguramente sé. Sí. ¿Qué requeriría de una atención especializada? O sea, ¿cuáles serían síntomas de que el conflicto ha ido más allá de lo normal? Bueno, yo trazaría la línea roja y por debajo pondría cuestiones como palabras soeces, típicos comportamientos, gritos, es decir, esa tosquedad que podemos ver, ¿no? Eso no necesita de ninguna de las maneras, pero desde luego... Eso es normal. Eso se puede, más que normal, se puede manejar muy bien. Los padres tienen claves accesibles para que eso no se mantenga en el tiempo y sea algo que no deteriore, ¿no?, la relación familiar, el afecto y todo lo demás. Pero por encima de la línea roja está esas faltas de respeto que pueden ir increciendo, que pueden acabar con agresividad tremenda, verbal, romper cosas, tirar, y por supuesto una agresión y una violencia que va a ir increciendo si no paramos. Y que puede agredir físicamente a los padres, ¿no? Bueno, eso desgraciadamente desde el 2006 hubo un aumento que luego se ha mantenido, se ha suavizado un poquito, pero que antes era algo absolutamente insospechado, ¿no? Sí, la violencia filioparental, ¿no? Y eso ahora se produce, ahí están las estadísticas. Eso se produce, eso se está estudiando desde hace tiempo. Hay una sociedad precisamente dedicada al estudio de la violencia filioparental, porque realmente un gran porcentaje de los casos que acaban en centros de menores, temporalmente, por supuesto, prevalece este tipo de dificultad. Una dificultad por parte de los padres para retomar el control familiar. Y cuando uno es consciente de que ha perdido el control, ¿qué debe de hacer? Hablamos de los hijos, ¿verdad? No, bueno, si el padre se da cuenta que el hijo que ya no controla al hijo. O sea. Bueno, los padres se dan cuenta pronto, porque evidentemente este tipo de perfiles hacen cara, ¿no? Hacen frente, y por lo tanto los padres ahí es donde hacen esos primeros intentos, cuando ves romperse la autoridad, que no te sirve absolutamente para nada, porque el cuerpo a cuerpo es absolutamente disfuncional, ¿no? Genera mucho más problemas. Ese es un punto en el que los padres suelen solicitar ayuda y asesoramiento, ¿no?, y orientación, porque ahí ya se encuentran muy perdidos. Nunca hubieran, por un lado, pensado que tendrían que utilizar ese tipo de estrategias, y segundo, han observado que no les sirve para nada. O sea, que tiene que acudir a la ayuda profesional, ¿no?, de un psicólogo, porque verdaderamente no pueden manejar ya aquello, ¿no? Claro, ¿Esto pasa con adolescentes, chicos y chicas? ¿Está pasando? ¿La misma agresividad se está viendo en los hombres y en las mujeres o no? Sí, las chicas hace años, sobre todo, iban a los centros de psicología más por cuestiones emocionales, pero no era tan prevalente. En los últimos años también ha aumentado la asistencia por problemas de este tipo. ¿Y sabemos por qué? ¿Por qué aumenta esta agresividad? Bueno, esa es la gran pregunta en la que siempre tratamos de buscar respuestas, pero no tenemos una. Yo creo que hay muchas respuestas, ¿no? Entre otras, ellas han imitado muchos de los comportamientos que siempre nos han parecido tóxicos y que eran más prevalentes en los chicos, como fumar, salir, beber. Es decir, las conductas de riesgo han aumentado. Entiendo que el por qué es difícil saberlo, ¿no? Tampoco tendría por qué haber ninguna razón para que no fuese así, porque son adolescentes iguales, ¿no? Con lo cual, lo que sí que es verdad que sorprende, ¿no?, cuando los padres tenían esa princesita y de pronto se convierte, ¿no?, en una niña muy problemática, o tan problemática como puede ser un crío, ¿no? Ángel, claro, yo es que me imagino a esa familia, ¿no?, ese padre, esa madre, ese adolescente que empieza, pues a lo mejor, bueno, pues esos comportamientos más típicos de los que hablamos, pero que después efectivamente empieza con los insultos, las faltas de respeto, y en un momento determinado, pues no sé, suelta una mano, ¿no? No sé si al padre o a la madre, y claro, la estupefacción, ¿no? O se ve venir. Bueno, se ve venir, pero a veces pensamos que el tiempo lo cura todo, ¿no? Y no debemos pensar eso. Es que este tipo de cuestiones, de verdad, yo decía, van increciendo porque efectivamente poco a poco los padres se van realmente sintiendo cada vez más indefensos, utilizan conductas más precarias, ¿no?, más de confrontación, que es donde ellos siempre van a perder, y el adolescente se va a mover con mucha más habilidad, ¿no? El adolescente puede estar ahora en el pico de la ola, tremendamente airado, y a los 10 minutos, hablando con sus amigos o amigas,
con cierta tranquilidad. Ya. Esto no significa que no haya un nivel de afectación, pero dura menos, ¿no? Los adultos pueden estar días eternamente enfadados. ¿Qué ocurre? Que esto al final hace que el flujo de la familia, ¿no? Dices, día a día esté permanentemente, con lo cual eso al final es un caldo de cultivo que puede acabar muy mal. Ángel Peralbo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.